Bien. Ok. Ya estamos grabando. Ok, ya estamos grabando, ¿está bien? Muy bien. Pues como les mencioné, ya hemos mencionado, el tema religioso pues es un tema bien amplio. Vamos a estar dando una introducción general y también ver cuál es el estado actual de las religiones en el mundo, con énfasis en las tres religiones monoteístas, las principales que vamos a estar dialogando, que es el judaísmo, en orden, ¿verdad?, de nación, el cristianismo y el islam. Luego de eso, ¿verdad?, quiero invitarlos un poco si no da tiempo, a comparar algunos textos y entonces hablar brevemente, iniciar ya la travesía de ver quién es el fundador de estas tres religiones, de las llamadas tres religiones abrahámicas. Ya entonces, de la semana que viene en adelante, entramos de lleno en la figura de Abraham y la importancia para estas tres religiones y viendo un poco diferentes elementos que se dan dentro de esas tres religiones. Y así que por ahí que iríamos nosotros en la tarde de hoy. Pues en primer lugar, un poco sobre mí, que me pidieron que hablara un poco. Mi preparación, pues sí. Muy bien. ¿Así está mejor? Ahora sí. Bien. Gracias, profesor. Bueno, pues yo tengo un bachillerato en Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, un grado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Puerto Rico y una maestría en Derecho Vigente y Comparado de la Universidad Complutense de Madrid. Yo fui pastor protestante por espacio de 15 años. He dado cursos en el área de filosofía, de religión, religiones comparadas, religiones en Latinoamérica, cursos de Biblia también, a nivel de bachillerato. Básicamente aquí, principalmente aquí en la Universidad Interamericana, he sido un promotor toda mi vida del diálogo entre las religiones y viéndolo en el contexto en el que nosotros vivimos hoy este tiempo es un buen momento para aprender a buscar aquellas cosas que a nosotros nos unen. Elementos que nos diferencian siempre los va a haber. Lugares de desencuentro siempre los va a haber, pero también hay espacios de encuentro. Como les dije, trabajo en la universidad, en rectoría, y también estuve trabajando en el servicio público. Yo creo que por aquí podemos seguir. La descripción del curso sería esta: un estudio general comparado entre las tres religiones monoteístas más conocidas del mundo contemporáneo. No es que sean las únicas, pero son las más conocidas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. También se considera el hecho religioso y el pluralismo religioso para comprender y suscitar un entendimiento de cada religión y promover el diálogo interreligioso. Nosotros vamos a ver, y hemos visto en muchos sentidos, aquello que divide. Yo quisiera verificar aquellas cosas que nos pueden unir. Así que voy a ir un poco más prejuiciado a favor de eso. Aunque tampoco voy a esconder las diferencias porque están ahí y es bueno también señalarlas, pero por ahí iría la línea. Dentro de los objetivos generales, encontramos estudiar de manera comparada las tres principales religiones monoteístas que ya hemos mencionado. Eso quiere decir que en cada reunión vamos a hablar de las tres. No me voy a enfocar una un día, otro día y las ponemos a interactuar. ¿Está bien? A menos que ustedes prefieran que sea de otra manera, que no les guste el enfoque, y eso no tengo problema en ajustarlo. Comprender los presupuestos básicos que orientan el diálogo católico con otras confesiones religiosas, comprender los límites y posibilidades del estudio comparado de las religiones y reconocer la influencia que ejerce la religión en el ser humano y la cultura de los pueblos. Una de las cosas que vamos a ver en las tres religiones es este elemento antropocéntrico que tienen todas las religiones, están orientadas al ser humano. Y eso lo vamos a ver ahora. Bien, hay un elemento cultural que es imprescindible de mirar en las tres religiones, hay un impacto cultural. La religión a nosotros nos conecta. El término en latín, ¿verdad?, es religare, implica volver a ligar.
Es decir, volver a conectar al ser humano con aquello que lo creó. Y si algo ha sido constante en el desarrollo de la humanidad, los antropólogos dirían desde el Homo erectus, que levantó su cabeza al cielo, que se pudo erguir, hay una noción de algo más que nos trasciende. El Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 3, lo ilustra. Y Dios puso, ¿acuerdan el texto que dice, todo tiene su tiempo? Pues al final de ese texto dice, y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, sin que llegue el hombre a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dijo, y puso eternidad en el corazón de ellos. Es la noción de lo eterno, lo que nos conecta. Por eso hacer un rosario es algo tan valioso, no solamente porque nosotros comunicándonos con el Creador, es que es también nosotros comunicándonos con nosotros mismos. Y ya sea que nos entendamos menos o más, pero nos estamos conectando espiritualmente con Dios y también con nosotros mismos. Así que hay una gran variedad, un elemento muy valioso en el asunto de la religión. Así que desde ahí partimos también. Bien, vamos a mirar entonces aquí qué es lo que está pasando en el mundo con las religiones. Miren qué interesante. En el mundo, de acuerdo a estadísticas del World Population Review.com, el cristianismo cuenta con 2.400 mil millones de personas. Son un montón de gente. Son un montón. Hay gente que habla de 2.8, 2.4. El Islam es la segunda con 1.91 mil millones de personas. Interesantemente, el judaísmo naturalmente tiene 14, se estima entre 14 millones y 17 millones, y eso tiene una explicación. Cuando en el primer siglo, cuando surge la iglesia cristiana, cuando son expulsados de la sinagoga, el imperio romano persiguió judíos, claro que los persiguió y tuvieron luchas sangrientas por los judíos, porque tanto el judaísmo como el cristianismo eran religiones monoteístas. Y aunque el imperio romano favorecía, no tenía problema con las religiones, pero sí exigía el culto al emperador. Entonces, el problema con los cristianos era que era una religión proselitista. Quería convertir gente, llevarles el mensaje del evangelio. Nosotros lo conocemos, por eso estamos aquí, porque alguien nos habló en algún momento del evangelio. En el caso de los musulmanes es igual, pero el judaísmo no es tan prosélito, y eso se explica naturalmente con que hay menos cantidad de judíos en el mundo. Básicamente eso es la noción más o menos general. No sé si esa proyección la ven bien, se la puedo enviar para que la puedan ver de otra manera. Ni yo la veo bien. Vamos a ponerme los espejuelos. Pew, que es una agencia de investigación, describe cómo va a ser la población cristiana entre el 2010 y 2050. La población religiosa mundial, mejor dicho. Entonces dice, por ejemplo, estima que los cristianos van a aumentar al 2050 en 2.900 millones de personas, 2.9 billions, dice aquí en inglés. Los musulmanes van a crecer a 2.76 billions, mencionan ellos. Es decir, que estas dos religiones monoteístas van a crecer en lugar de decrecer. Uno de los planteamientos de la modernidad tardía o de la posmodernidad, yo la ubico cerca de Friedrich Nietzsche, más que a mitad del siglo XX. Una de las cosas que se planteaba era que la religión iba a desaparecer. Pero interesantemente no ha ocurrido. En los países de Europa sí, lo vamos a ver en un ratito, en Estados Unidos quizá tal vez, pero en el resto del mundo ha habido una expansión de la religión y la religiosidad se ha mantenido y en algunos casos ha aumentado. Interesante que la parte de la gente no afiliada o la gente agnóstica o la gente atea ha tenido también un leve aumento, pero hemos visto una evolución del asunto de la espiritualidad. Para lo que nos creemos en lo religioso, desde el punto de vista positivo, pues nos podemos dar cuenta de que sí, la religión se ha mantenido, contrario a lo que se esperaba que iba a ocurrir. Bueno, los no afiliados, como los definen, los que no están afiliados a ninguna religión,
va a seguir aumentando. Eso es lo que nos dice esa gráfica. El hinduismo, que es una religión unitaria que se va a discutir en otro momento, también es una religión de muchos miembros, pero se dice, según esta gráfica, que va a decaer camino al 2050. La composición religiosa en Estados Unidos, como es de esperarse, es mayor. Cristianos son el 78.3%. Se estima que para el 50 va a bajar a 66.4%. Mientras que los que no están afiliados a ninguna religión van a subir de 16.4% a 25.6%. ¿Algún comentario hasta aquí sobre esos datos, profesor? India la pasa, si está por pasar, si no le pasó ya a China, población. Entonces, habla también que a lo mejor la penetración de la religión en la India no es tan grande, habrá otras versiones, animismo, otras versiones de ellos, ¿no? Sí, sí, hay muchísimas versiones, y igual pasa en la religión cristiana. Por ejemplo, la fe Bahá'í, que es bastante conocida, el rastafarianismo, o sea, son versiones religiosas, la misma santería, por ejemplo, que tienen mucha vinculación con la iglesia cristiana y en el caso de Bahá'í con el judaísmo. Bien, miren esto que interesante que tiene que ver con la libertad religiosa. Es un tema que a mí me gusta mucho trabajar y le voy a hacer un solo dato sobre el tema. Es el estado actual general de la libertad religiosa en el mundo. Ustedes saben que en la medida que han surgido las democracias en el mundo, se establecen constituciones, crean cartas de derecho y establecen unos principios fundamentales, lo que nosotros llamamos las libertades fundamentales. La libertad religiosa se considera un derecho fundamental. Así que me dio con mirar este dato en términos de la tolerancia religiosa, no tanto a nivel social, que la conocemos diariamente cuando convivimos con la gente, notamos la tolerancia, la intolerancia, a veces tolerancia nuestra, a veces intolerancia nuestra nos ocurre en las dinámicas, pero ¿cómo es a nivel político en los 198 países y territorios que examinó Pew Research? Miren estos dos datos. Países sin leyes o constituciones que garanticen libertad religiosa. Solamente 4%. Quiere decir que el 96% tienen algún estatuto, tienen alguna ley que protege la libertad religiosa. Suena bien, ¿verdad? Pues déjame darle este otro dato. Bueno, lo voy a decir los países, miren, Argelia, que predomina el Islam, Eritrea, cristianismo e Islam, Mauritania, Islam, Maldivas, Islam, Libia, Islam, Comoras, Islam, Arabia Saudita, Islam y Yemen, Islam. Estos son países que están en África o están en Asia, en estas zonas. Ahora, viene la otra pregunta, parte de los indicadores de Pew. Países donde hay contradicción en leyes y algunos grupos religiosos son protegidos, ¿verdad? Tenemos ley de libertad religiosa, pero hay conflictos o se privilegian a unos grupos en particular. 62%. Así que es como que sí, pero no. Estamos en ese proceso. Yo siempre lo voy a ver positivo, pero es un desafío. O sea, que a nivel político cada vez más se están garantizando, estableciendo constituciones y leyes, pero a la misma vez en la práctica no se implanta de la misma manera. Que más o menos eso es una idea de lo que nosotros estamos viendo en temas de religión en el mundo entero. Bueno, para mí, yo creo que se impone el respeto a la religiosidad. Se impone, sigue siendo necesario, sigue siendo pertinente, y una opción que no se puede eludir es el respeto. Y en el contexto nuestro, lo que ustedes han hecho por más de 90 años, lo que hace la universidad yo por más de 100 años, es la educación. La educación. Decía Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La formación, lo que nos lleva a nosotros a una práctica sensata del amor y la convivencia. Bien. Hans King, un teólogo católico recientemente fallecido, ¿verdad? Murió hace poco, un año y medio.
él habló habló mucho y trabajó mucho con el tema de dar unos mínimos de ética en las religiones mundiales. Y él habla mucho de la regla de oro. Hay una regla de oro que se ve en muchas religiones. Aquí yo tengo de 3 libros sagrados, esta regla de oro que se recoge. Yo le voy a preguntar a ustedes si está en la Biblia, está en la Tanakh, o en la Biblia hebrea, o en la Biblia cristiana, o en el Corán. ¿Está bien? No va para puntos, director. No va para puntos, por favor. Okay. Mire, se lo voy a leer. Verdaderamente Dios ordena la justicia y hacer el bien. Ninguno de vosotros es un creyente, sino hasta que desea para su hermano lo que desea para él mismo. ¿Dónde ustedes creen que puede estar eso? Ok, no, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Vamos a la segunda. Lo que para ti es detestable, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley. El resto son comentarios. Sí. Lo que para ti es detestable, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley. El resto son comentarios. Esa última oración le puede dar un like. ¿Ah? Ok, vamos a la tercera. Esta es muy fácil. Esta es fácil para nosotros. Esta es fácil para nosotros. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es el evangelio full. Sermón del monte, ¿verdad? Eso es evangelio. Ahora, la primera, ¿verdad que puede ser cualquiera de los 3? Cualquiera de los 3. Pues la primera es del Corán. No dice Dios, dice Alá. Yo le quité Alá y le puse Dios para alimentar la curiosidad, ¿verdad? La segunda es del Corán. O sea, acuérdense que en el Corán, no, perdóname, de la Biblia hebrea. Acuérdense que la Biblia hebrea, pues yo sé que ustedes lo saben, se compone de casi, bueno, la totalidad de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que a mí no me gusta llamarlo así, yo prefiero llamarlo por el Testamento de Israel, por las Escrituras de Israel, ¿verdad? Pero lo común se conoce como Antiguo Testamento, pues reúne toda la Biblia hebrea, pero la Biblia hebrea tiene otros libros adicionales. Pero además de eso, la cultura, la religión hebrea tiene otros libros de comentarios, como la Midrash. Y entonces, quizá por eso es que menciona esa parte acá, pero hay un montón, o sea, no sé si son como 500 y pico, 800 y pico de reglas y mandamientos. Cuando le preguntan a Jesús, allá por cerca al fin casi del Evangelio de Mateo, los judíos, o era un grupo de líderes, le preguntan, oye, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Estamos hablando de cuál es el primero entre 500 y pico de mandamientos. Y él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él añade mente ahí, eso está citando al Levítico. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda ley y los profetas. Así que y el tercero, pues naturalmente los evangelios. Si ustedes ven, yo les puedo enseñar esa tablita la semana que viene, ustedes la pueden buscar en internet porque se consigue bien fácil, que van a ver muchas religiones que tienen ese mismo principio. La regla de oro, no hagas a otra persona lo que tú no quieres que te hagan a ti. Si eso lo pudiéramos aplicar, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida? Sería mucho más llevadera. Mucho más llevadera. Pregúntele al secretario de Hacienda. Que, que dice que si lo que va de pagar estaríamos bien. No habría junta fiscal ni nada de eso. Bueno, vamos a 3 textos aquí. ¿Qué tiempo tengo? Que yo me pongo a hablar y estamos bien. Aquí, un poco para calentar motores, les traje 4 textos para ver si ustedes pueden identificar dónde pudiera estar más o menos en términos de esos libros sagrados. Le voy a leer, por ejemplo, el segundo. Bueno, vamos al primero, que es una alabanza. ¿Ustedes lo pueden leer ahí? Ah, pues si alguien lo puede leer, y me hace el favor.
dueño del cielo, a ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Guíanos por la vía de lo que tú has anunciado, no de los que han incurrido en la vida de los extraviados. Hasta ahí. ¿Qué les parece esa expresión? Hermosa. ¿A qué les invita a pensar o a reflexionar? ¿Cómo? A vivirlo en el prójimo. Es una oración directa a Dios. A Dios. Así comienza el Corán, ¿saben? Así comienza el Corán. Dice lo mismo, sustituí a la y le puse Dios. Pero es precioso, es un salmo. Como los salmos que están en la Biblia. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme cuando te juntaron a mí los malignos para devorar mis carnes? ¿Ah? Ellos tropezaron y cayeron. Son alabanzas a Dios. Vamos a ver este segundo. ¿Quién lo quiere leer? De lo que os hemos proveído antes de que venga un día en que no sirvan ni comercio, ni amistad, ni intercesión. Los infieles, estos son los impíos. ¿Ese se pasaría en la Biblia? ¿Se relacionan? ¿Ustedes creen? Yo creo igual. Miren, en el cristianismo, antes de que estuvieran los evangelios, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay dos resúmenes al principio, en los primeros 4 capítulos, de cómo era la vida de los primeros cristianos. Y una de ellas hablaba de que tenían todas las cosas en común. Y nadie decía que la cosa era de él, sino que ponían las cosas en servicio y perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. La doctrina se refiere a un documento que se llama la Didaje. En la Didaje, enseñanza, quiere decir enseñanza. La Didaje es una escritura, también se consigue en internet. Es una maravilla, hermano, para estudiar todas estas cosas. En la Didaje hay un trozo que dice que tu limosna sude en tu mano todo el día hasta que tengas a quien darle. Interesante. Yo que me pasaba dándole chavo a todo el que me encontraba en las luces. ¿Verdad? Es una cosa bien personal. Estaba bien, no me mira, sí, profesor, el director Rome está ahí mirándome. ¿Verdad? Pero es interesante el asunto de la limosna. Acuérdense que los primeros cristianos cuidaban a las viudas, ¿verdad? Cuando venían su esposo y era parte del servicio. De hecho, con las viudas es que comienza la vida monástica. Con el servicio de las viudas es que comienza. Los monasterios comienzan con monjas. Bueno, ustedes saben eso mejor que yo. Comienzan con monjas. Ese es el origen. Bien. Vamos a esta tercera. ¿Alguien que la quiera leer? Dice ahí un typo ahí. Es alegres. Alegres a Yahvé, habitantes de toda la tierra, y servid a Yahvé con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ok, ese es bien fácil. ¿Lo identifican? ¿Ah? Es judío y cristiano, un salmo. Es parte de un salmo en la Biblia. Bien, vamos a ese último, ¿quién lo tiene? Cabeza jurarás que no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea nuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Ciertamente, ciertamente. Ese es un dicho de Jesús. De Jesús, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos entonces a ir un momentito al... Ah, perdóname, profesor. Sí. Hola, cuando me preguntan, que lo repita el profesor porque la pregunta casi no se oye. Ok. Felicidades por... Perfecto, perfecto. El presidente Luis Sánchez. Tremendo, pues muchos saludos, señor Sánchez, y así lo haremos. Recuerden entonces que para el sábado vamos a tener
las cámaras y el sonido y no va a haber ningún problema con esa parte, pero entonces me lo acuerda, se a mí se me olvida. Bien, vamos entonces al tronco de las tres religiones monoteístas más importantes y en el objeto de estudio. Aquí comienza todo, tanto para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. En Génesis 12 dice, Génesis 12, acuérdense Génesis, el primer libro de la Biblia, y es donde comienza la saga de los patriarcas de Israel. Acuérdense que después de Abraham vino Isaac y vino Ismael. De Ismael no sabemos nada porque no se dice más nada en la Biblia, excepto hasta cuando llegó al desierto, se fue con Agar y allá Abraham fue, pero en el Corán nos habla de una historia de Ismael que no está en la Biblia. Eso es parte de las cosas que vamos a estar viendo, no hoy, ¿verdad? Más adelante. Entonces, después de la línea de Isaac, después vinieron Jacob y Esaú. Y de Jacob, que luego se llamó Israel, en el momento aquel cuando estaba peleando con el ángel. Y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel, la cuarta tribu, que es la tribu de Judá, de ahí es que sale la promesa del Mesías, que tiene que venir de la línea de David. Y de ahí es que viene entonces Jesús. Y de ahí es que nosotros creemos que somos parte de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Pues aquí, en el Génesis 12, que es donde comienza, dice el texto, pero Jehová había dicho a Abraham, bueno, a Abraham, que le cambié el nombre después, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí, lo que me han dicho los que conocen muy bien la gramática judía, los conceptos, me han dicho, incluyendo un rabino que yo pienso traer aquí en algún momento del curso para que comparta con ustedes, a un rabino y a un imán. Me han dicho que lo que quiere decir aquí es lo que Dios le está diciendo a Abraham: sal de lo que conoces. Sal de lo que conoces. Es una idea bien interesante. Sal. Acuérdense que estamos hablando de toda esa región que hoy es el cercano oriente, Medio Oriente, todo el grupo de los semitas, descendientes de Sem, que están repartidos, que ya hubo la experiencia de Adán y Eva, y tuvo la experiencia de Noé, del diluvio, el pecado, todo eso. Y en ese mundo politeísta, algo que es común también en otras historias de otras religiones, en ese mundo politeísta, que no era el único, porque ya en Egipto, tiempo antes, también había habido en una ocasión un faraón monoteísta, pero duró poco tiempo. Volvieron al politeísmo. Pero Dios saca a Abraham y dice, sal a la tierra y yo te mostraré, sal de lo que conoces y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hay entre judíos, cristianos y musulmanes? ¿Se acuerdan? Hoy. Unos cuantos, ¿verdad? Como 4.000 millones de personas más o menos. Como 4.000 millones de personas. Yo me pregunto, ¿se habrá cumplido esta promesa? Yo pienso, los números, como dice Jeff Fonseca, los datos son los datos. Es interesante. No sé si a ustedes les fascina tanto como a mí, pero es fascinante cómo nosotros a veces nos entretenemos tanto en las divisiones, en la guerra, en la política, cuando también hay un mundo religioso, un mundo espiritual que también nos puede vincular. Oiga, yo podré respetar las religiones. Yo soy cristiano. Yo no me veo siendo ni judío ni musulmán. Yo puedo respetar, pero desde mi realidad. Decía Juan Antonio Correa, me parece que decía que para ser ciudadano del mundo había que ser ciudadano de un lugar determinado, decía él. Yo creo en y valoro mi religión, pero eso no me impide a mí apreciar el valor de la religión. Pues acá el judío dice que ahí comenzó todo. En Abraham es el padre de la fe, es el padre de la religión de Israel. Luego
en esa esperanza mesiánica alimentada por el profetismo en los tiempos del exilio, cuando Israel había sido invadido por Asiria, ahí se dispersan. Acuérdense que después de Salomón se divide, vinieron las monarquías, yendo rápido, solamente repasando. Cuando llega Israel a la tierra prometida, empieza a ser gobernado por jueces. Entre ellos el más famoso es Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Él fue un juez. De tiempo en tiempo, cuando el pueblo se descarrilaba, Dios levantaba un juez. En un momento dado, cuando Samuel era juez, ahí el pueblo le pide, viéndolo las monarquías de otros pueblos, le pide un rey. Y Samuel va a buscar un rey. Y escogió, y Dios había escogido a qué rey, ¿se acuerdan? No, David fue el segundo. El primero fue Saúl. Y después de Saúl, él también, ¿verdad? Tuvo sus problemitas y entonces llama a David. Aquella frase famosa cuando va donde Jesé a buscar porque de la casa de Jesé era que iba a salir el nuevo rey de Israel y le busca y le hace, y Samuel le pide, bueno, dime tus hijos, este no es. Y Josué dice, bueno, ¿tú no tienes otro hijo? Pues ahí está David, que es un pastor de ovejas. Ah, pues ese es. ¿Se acuerdan? Entonces, la frase bien famosa que dice, porque nosotros miramos las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y David fue un rey que todos conocemos su historia. Muere David, entra Salomón, que es uno de sus hijos, y ahí se divide el reino entre el norte y el sur. En la invasión de Asiria se pierden las tribus del norte, se quedan las del sur. Judá es la única que se conoce hasta ese tiempo del primer siglo donde nace el cristianismo. Y el cristianismo, en la figura de Jesús, o el judaísmo, o los judíos de esa época, en la figura de Jesús, ven el Mesías. El evangelio de Mateo, que es un evangelio, usted me corrige, decano, si algo que no sea correcto, el evangelio de Mateo interesa comunicar cómo la Biblia hebrea, cómo las escrituras judías validan el rol mesiánico de Jesús. Jesús no funda una religión. Jesús viene como el cumplimiento del Mesías que espera el pueblo de Israel, de la línea davídica. Entonces Mateo los recoge en su genealogía. Las genealogías son importantes en el mundo de Israel. Son importantes porque es la que establecen el linaje y de dónde vengo yo. Es como decir, yo soy Miranda. ¿Dónde es Miranda? Pues mi familia es de Vega Baja, ¿verdad? Eso ya está en desuso, pero en el tiempo bíblico era bien importante. Así que en Mateo 1, después te lo lee con calma porque estoy recogiendo trozos de esos primeros capítulos. En la genealogía dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. ¿Y por qué no pusieron a Ismael ahí? Ismael no es el de la promesa, es Isaac. La promesa. Pero a Ismael también le prometieron descendencia. Está ahí escrito. También, pero aquí es por la línea de Isaac. Y Jacob y a Judá. Y Judá a sus hermanos. ¿Conocen algún hermano de Judá? Uno que es bien famoso y de la túnica. A José, que fue el que favorecía a su padre y los hermanos cogieron y le van a limpiar el pico. Pero decidieron entonces venderlo y se convirtió entonces en el salvador de su pueblo en la crisis. Gracias a Rubén, exactamente, que le dice, mira, espérate, no nos matemos, mira, no sea que vamos a venderlo. Eso es un mundo que nosotros no conocemos, ¿saben? Es un mundo que hay que recoger la enseñanza, pero comprender que son realidades que no se conocen. Estos son culturas nómadas. Más el que menos aquí es en una casa de campaña, quizás un mes, 2 meses, un año, pero eso no se acerca. Esto es otra cosmovisión. Fíjense cómo yo les menciono un paréntesis ahora de las libertades religiosas. Nosotros vivimos otro tiempo bien distinto. Eso nos permite reflexionar sobre la fe y darle nuevos entendimientos a nuestra religiosidad. Ojalá que hacia el respeto y el valor, incluyendo el efecto que tiene la práctica religiosa sobre el cerebro.
que gracias a que este siglo se ha enfocado en la biología, contrario al siglo XX que se dedicó a la física y a las bombas y a la... Este siglo nos ha llenado de optimismo y ojalá que encuentren las curas a las grandes enfermedades. Pero los estudios que están saliendo del cerebro conectan cómo la religiosidad y la espiritualidad ayuda inclusive a la salud, al milagro de la vida en los seres humanos. Por un ejemplo, universidades que ahora mismo miden en las salas de hospitales, evaluando cómo recupera un paciente en donde se ora versus uno en el que no se ora, y los resultados, y hasta máquinas. Oración es pensamiento, el pensamiento se puede medir y ahora lo miden. Lo que usted y yo ya sabemos, cuando hacemos un rosario, eso es poder de Dios que viene al ser humano. Eso es salud, eso es vida, eso es espiritualidad, eso es conectarnos con aquel que nos creó. No quiero predicar. Okay. O sea, que un musulmán cae conmigo aquí. Un musulmán cae, ok. Bien, así que sigo aquí. Él engendró a José, marido de María. Después me preguntan porque no, perfecto de la clase, ¿por qué está ese nombre ahí? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Verdad? Y dice, estoy saltando textos aquí, ¿verdad? Viene de Abraham por el linaje, José, marido de María. En las genealogías nunca hay mujeres, nunca hay mujeres. La única genealogía que hay mujeres es en la genealogía de Jesús. Después me preguntan. Y dará a luz un hijo. A su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la cita que recoge ahí es la cita de llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que desde temprano las comunidades cristianas entendieron que ese es el Mesías. Así que por medio de ese tronco es que también nosotros recibimos la salvación y recibimos la bendición de Dios. Eso es ya les hablé del Antiguo Testamento, estoy hablando ahora de el Nuevo Testamento. Vamos entonces al Corán. El Corán. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? Comentario, anécdota, pregunta. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. No, me gusta que compartan. Bueno, miren. Al Corán, a los capítulos se le llama sura y a los versos se le llama aleya. Así que cuando vean sura o aleya, pues lo mismo que capítulo y versículo, o capítulo y verso. Este sura, que es el 2, se llama la vaca. No sé por qué, pero así se llama. Después le puedo averiguar. Pues recuerden, me puse un paréntesis aquí, que el Corán se produce finalmente para fines del siglo VII. Así que ya ha habido 6 siglos, casi 7 siglos de experiencia cristiana, y ya ha habido la experiencia de siglos antes de la religión judía. Esto yo voy a hablar con más en detalle la semana que viene, pero se los adelanto ahora. El musulmán piensa, o el musulmán cree, que hubo 3 grandes revelaciones, que fueron 3 grandes libros. El primero se le entregó a Moisés, las tablas de la ley, ¿verdad? La Biblia, un texto sagrado. Pero como ellos desobedecieron a Dios, hubo necesidad de una nueva revelación, una segunda revelación. ¿En quién fue esa segunda revelación? ¿Perdón? La segunda. Cristo, exactamente. Cristo es ese portador de un libro, es como ellos le llaman. Creo que es Hanif. No, puede ser que me esté equivocando, pero creo que es así. Es un profeta del libro Moisés, el segundo es Jesús. Pero ¿qué pasa? Fue necesaria una tercera revelación porque los cristianos también desobedecieron. ¿Y en qué desobedecieron? Que los cristianos somos politeístas. ¿Cuántos aquí son politeístas?
adoradores de más de un Dios. Ninguno de nosotros somos politeístas. ¿Y por qué un musulmán me dice a mí que yo soy politeísta? Pues a ver, ¿por qué ustedes creen que pasa eso? Exactamente. Por la Trinidad, que es un concepto que va evolucionando durante los primeros siglos de la era cristiana hasta que se constituye como una doctrina, la doctrina de la Trinidad, y se valida por el credo de Nicea. Pero ellos entienden que nosotros adoramos tres dioses. Y por eso fue necesaria otra revelación, digo, con otras cosas más, pero esencialmente. Y es necesaria una tercera revelación, y es el Corán. Biblia hebrea, Biblia cristiana, es el producto de una transmisión oral, una transmisión escrita, una selección de libros a base de unos criterios en particular. Pero el Corán no se construye de esa manera. El Corán se construye, según el Islam, en que Mahoma recibe una revelación del ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le recita todos los aleyas que aparecen en el Corán, son emitidos, dictados por Dios a través del ángel, y un copista los iba anotando. Así que para el musulmán, el Corán es literalmente palabra de Alá. Interesante, ¿verdad? Para el musulmán, el Corán es literalmente palabra de Dios. Yo no sé si eso ha ido cambiando en el tiempo. Yo le estoy hablando lo que es lo que cree la tradición del Corán, y lo miro con mucho respeto, ¿verdad? Pero se los digo de esta manera porque en el Corán hay muchas referencias a los libros sagrados del cristianismo y del judaísmo. Y hay un respeto también a esas figuras. Y hay un reconocimiento de Jesús como profeta. Hay un reconocimiento de Moisés como profeta también. Y Mahoma, que es el último profeta que recibió un libro sagrado. Así que en ese contexto les explico. Decir, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado. En lo que se reveló a Abraham. ¿Y cuál es el segundo nombre que aparecía ahí? Ismael. ¿Quién nació primero, Ismael o Isaac? Ismael, Isaac, Jacob y las tribus. Se las mencioné hace un ratito atrás. En lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos. Interesante. Y nos sometemos a él. Para mí es bien interesante. No sé para ustedes. Es bien, bien interesante. Así que, perdón. Amén. Amén. Yo creo eso. Hay un comentario, ¿qué dicen? De Manuel. No lo entiendo bien. En la Biblia, Manuel dice en la Biblia no es, pero no sé si quieres abundar, porque no entendí el comentario. No, eso fue ahorita, cuando estaban hablando, compartieron unos tres versículos. O sea, eso fue hace rato, no es de ahora. Manuel, si quieres hablar, puedes hacerlo en cualquier momento. ¿Me oyen? Bien. Hello. Pues ahí vemos cómo entonces en el Corán, pues también hace esa referencia. Bien. Aquí hay otros textos. Yo quiero entonces dejarlo por aquí un momentito para ver si tienen alguna pregunta o comentario, o alguna idea de algo que quisieran trabajar relacionado a este tema, que a ustedes les llame la atención, que entonces yo quiero tomar nota de eso para entonces poder incluirlo. Quisiera abrir este espacio para recoger alguna sugerencia, alguna pregunta o comentario de lo que hemos discutido hasta ahora. Ayúdame a anotar que no tengo. ¿Perdón?
Sí. Interesante, súper interesante ese punto. Se podría ampliar un pelín ahorita, o ya no sé. Ok, otro día si quieren, identifiquen cuáles son las mujeres, la historia de esas mujeres, y entonces lo podemos dialogar en otro momento. Sí, de las mujeres en la genealogía. La genealogía. Ese es un tema. Tenía receta fulano de fulanita. Cosas así que lo especifica. Sí, exactamente. Hay diferencia ahí. El rol de las mujeres en la vida cristiana es bien interesante. Es un tema bien interesante. ¿Algún comentario, alguna idea que quisieran trabajar? Sí. Hay una cosa que me llamó la atención, no sé si me podrán estar oyendo los que están, sí, que me llamó la atención en el comienzo, y también de las palabras del doctor Decano Cuevas, sobre el ecumenismo. Y yo tengo una impresión, un convencimiento de quién fue el primer ecumenista en el Evangelio. Y está en el Evangelio, y está expresado en el Evangelio. Cuando Juan se acerca a Jesús y le dice, Señor, hay otras personas haciendo signos en tu nombre. Hay que llamarle la atención. Sí. Y Jesús le dice, no, tranquilo. Entonces no dice con esas palabras, ¿no? Si no está contra mí, está conmigo. Conmigo es. Y para mí, desde ese punto de Y que vista, conmigo me recoge, desparrama. Interesante, perdónenme, continúen. no, está bien, está muy bien. Y para mí, el primer ecumenista fue Jesús. Wow. Cuando le dijo a Juan, dice, no, tranquilo. O sea, por eso es que quería expresar esa idea, que vivo con esa idea. Nada más Interesante. ¿Alguna otra reacción, comentario? Quería volver otra vez a la primera herramienta que usted presentó, donde está enseñándonos las religiones y las naciones, cómo hay una dicotomía entre los países que aceptan la religión como un derecho humano. Países donde hay contradicción en las leyes y algunos grupos religiosos son protegidos 62%. Si usted encontraba la dicotomía, para mí eso es perfectamente normal, porque me parece a mí que ese mensaje que está dando ese recuadro verde es exactamente la crisis que estamos teniendo en este momento en el mundo, donde no somos capaces de tolerar otro pensamiento alterno. Para mí eso es perfectamente lógico, ese 62% es perfectamente lógico, por la intolerancia en que tenemos de cómo vamos a convivir con los judíos, por ejemplo, que piensan diferente de mí. Pero es que el mundo se está haciendo más pequeño y vamos a estar más juntos según pasen los años. Sí, coincido con usted. Sí. Esta parte es importante considerar que cuando hablamos de la libertad religiosa, estamos precisamente un contexto donde muchas religiones han sido, por supuesto, han sido objeto de persecución. Por tanto, debe reconocerse, y aquí es precisamente uno de los objetivos del curso, la religión como un elemento esencial en la existencia del ser humano. Es decir, la religión es una dimensión dentro del ser humano. El ser humano es un ser religioso por naturaleza. Ahí está precisamente la definición que dio el profesor Miranda. Estamos ligados a este ser trascendente que le da un significado y un sentido a nuestra existencia más allá de lo que está en la naturaleza. Por tanto, el hombre necesita de la religión. En ocasiones, la política ve como un estorbo, una contradicción. La religiosa, porque la religiosa a veces, como usted en la lección del Imperio Romano, supone también atentar contra la hegemonía que quiere establecer
en una circunstancia como esta, pues ciertamente los estados ya no confiesan una religión oficial. Son estados secularistas. Esto supone entonces que lo religioso prácticamente se pierde de panorama dentro de lo que es esa vida pública. Pues esa vida pública también es algo que practicamos nosotros los creyentes y parece que lo que expresamos también forma parte dentro de esa vida pública, porque nosotros manifestamos unos valores, manifestamos unas prácticas que también contribuyen a ese estado. Así que cuando hablamos de la libertad religiosa, estamos precisamente reconociendo el derecho de toda persona a expresar y a vivir su particular adhesión a una creencia, a una forma de vida, a unas particularidades que para él tienen gran razón. Déjeme, para propósitos de los que no pueden escuchar bien, para entonces escuchar a Nino, lo que ha planteado Nino Rivera es, invocando a la gráfica sobre libertad religiosa, Nino Álvarez, es que cuando se ve que el 62% hay contradicción en la aplicación del principio de libertad religiosa, ese precisamente es el problema que nos impide quizás la convivencia. Por ahí era su comentario. Reacciona el decano Oscar Cruz, estableciendo que por eso una experiencia que ha habido es que los estados han establecido, ¿verdad?, el laicismo, los estados laicos, para entonces de alguna manera proteger o dar libertad. Básicamente lo que hace el Estado, sobre todo la de la Comunidad Europea, es que han dejado lo religioso a una práctica fijada. Por tanto, ya no forma parte dentro de esas expresiones de la cosa pública, que es a la que estamos haciendo referencia. Porque ya dentro de la Constitución no hay una convención, no hay una religiosidad. En este momento, eso para algunos representa para esta sociedad que también es mucho calencista, pero es también pluralista. Y ese pluralismo lo que nos define es que tenemos que convivir con las diferencias de cada uno. Bien, decano, para efectos del grupo que está acá, y lamento, me excuso nuevamente porque no pueden escuchar, porque es un debate muy rico y lo podemos retomar la semana que viene, es el aspecto de que se ha llevado la religión al elemento privado. Hay dos conceptos, hay un elemento en el laicismo, hay un elemento positivo y negativo frente al Estado, un elemento de neutralidad. Eso es un debate un poco más específico que lo podemos tocar, pero quiero escuchar a Nino Rivera que iba a reaccionar a algo. Nino Álvarez, perdóneme. Sí, gracias, se puede acercar, sí. Sí. Era como presentación del curso. Recientemente aprendí que el cristianismo, las religiones, como muy bien propone el decano, las religiones, el hombre busca proyectarse a Dios, trata de buscar la conexión de Dios. Y como estas religiones monoteístas, el cristianismo es diferente, porque además de que el hombre se proyecta a Dios, es Dios en el cristianismo. Bello, que se acerca. Que conecta. Y eso es ese es el punto que quería yo valorar. No estoy pasando juicio de Dios me libre de las otras religiones, pero quería ver esa relación, esa conexión, porque una es one way y el cristianismo creo que es en dos vías. Sí, voy a limitarlo al cristianismo, no voy a entrar en el judaísmo también hay un Dios que se acerca a Abraham, ¿verdad? Pero quiero limitarme al cristianismo porque creo que es una riqueza lo que usted está planteando y lo que está subrayando. Y es el asunto de que este Dios se encarna en la materia. Nosotros fuimos formados, yo creo que todos nosotros fuimos formados con unas ideas platónicas bien definidas. Y se acuerdan la ciudad de Dios y la ciudad terrenal de San Agustín, en el V siglo, tratando de justificar por qué
la iglesia continúa mientras en los imperios caen. Esa es una idea muy binaria, bien y mal. Pero yo pienso utilizando otras maneras de interpretar. Yo veo que este Dios se encarna a tal punto que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, dice, porque Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, tomando forma de siervo, y siendo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo dio y lo puso sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo creo que excelente punto que ha traído, y yo creo que en la medida, quizá al final del curso vamos a poder ver si hay parangones ahí, si ahí se puede comparar eso con las otras dos, con el judaísmo y el islam. Mantenga eso en el radar ahí, mantenga eso en el radar, bien. Bueno, ¿estamos bien? ¿Qué les ha parecido? ¿Se aburrieron o estamos bien? Profesor. Es a veces entender el contexto histórico que esta gente vivieron. Así que cualquier referencia histórica que pueda hacer, por lo menos a este alumno, sin exámenes, me interesa, Okay. me interesa que usted la discuta. Okay, porque el contexto perfecto. histórico para mí es importante. Okay. Ese argumento de que eran tribus nómadas, o sea, no habla que hayan pasado una semana en una tienda de campaña. Eso no es nada similar Para nada. a que tienes que cargar con toda tu vida encima. Sí. Sí, pero fíjense que los primeros que lo adoraron eran los pastores, Sí. los más humildes. Sí. ¿Cómo? El argumento Andy, ¿cuándo fue que pastoreamos algo nosotros? Por un ratito, Nino Rivera, por un ratito. No, Álvarez. Bueno, pues nada, pues entonces he tomado nota de todo lo que han dicho aquí, así que seguimos entonces el sábado a las 4 igual, ¿verdad? Y, muchas gracias.